Hay un cuento de Benedetti ambientado en la década del 50 que se llama Cleopatra, que tiene toda esa cosa, ¿no? Del viejo carnaval, ¿no? Los disfraces y demás, pero encierra, digamos, una cuestión muy cosificadora, violenta, e incluso con mucha invisibilización y maltrato a los personajes femeninos. Es un cuento bastante breve, no sé si de los más conocidos de Benedetti, por lo menos a mí no me sonaba, digamos, entre los hits, entre comillas, Claro. de Benedetti, que de hecho en la literatura también se ha mostrado, previamente a la lectura del cuento, ¿no? Esta cosa del lado oscuro del carnaval. Creo que hemos hablado en algún otro programa, en alguna otra temporada, de Eugenio Cambaceres, Sí. con su novela En la sangre, en la cual él, haciendo un pequeño repaso de una pequeña sinopsis, trata de un hijo de italianos que busca escalar socialmente, ascender socialmente, y Cambaceres lo escribió en el auge de lo que es el naturalismo dentro de la literatura, que es un movimiento literario en el cual se hace mucho foco en una cuestión de determinismo. Si tus ancestros fueron así, vos vas a seguir el mismo Claro. camino. La gente mala va a seguir siendo mala, y se va a ver de un modo mucho más grotesco a medida que vayan pasando las generaciones, porque eso está en su interior, eso es más fuerte que ellos y no lo van a poder evitar por nada del mundo. Sí, sí, cronológicamente tiene que ver con el pesimismo luego del siglo de las luces. Claro, ¿no? finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces había esta negatividad de la maldad humana, mucho llevado para ese lado. Y este personaje, Genaro Piazza, que nace, digamos, en un conventillo, la madre lo pone en un colegio para que pueda continuar con sus estudios y demás. El tipo, a medida que van pasando los años, la pone en un barco a la madre, la manda a Italia de vuelta y se queda patinándose la herencia del padre, que trabajaba tipo como en la hojalatería, una cosa medio así. Y a medida que van pasando los años, trata de meterse, digamos, en círculos, en el Club Progreso de Buenos Aires, como de tratar de llegar a otros sectores. Y se encuentra con Máxima, que sería el interés femenino de la novela. Y él, ya directamente el autor ni siquiera plantea en ningún momento una cosa del amor cortés, ¿no? Del interés romántico, sino que pone ya en la primera oración que el objetivo de Genaro era el acceso, engatusar claro, a Máxima. Y de hecho, en un carnaval, él le insiste durante mucho tiempo de que vaya al carnaval sin la madre, que era una costumbre más bien de época, de que las chicas de sociedad no iban acompañadas de un adulto responsable y eran medio como la Celestina. claro, medio de las chaperonas, ¿viste? Sí, Medio sí. una cosa medio por ese lado. La convence, va con unas amigas, Máxima, y él en un momento la saca, digamos, del lugar donde se estaba celebrando el carnaval y abusa sexualmente de ella y la embaraza. Y termina, digamos, el padre de Máxima por una cosa del honor familiar, ¿viste? De la mancha familiar, una cosa medio por ese lado. Accediendo, dice, bueno, Ya está hecho. ya está en la familia, te vas a casar. Máxima se va a ir a un campo en las afueras de Belgrano, que era todo descampado, a pasar su embarazo ahí. Después va a volver y bueno, el tema de las fechas y eso se puede llegar a manejar. Y no, creo yo que no casualmente utiliza, digamos, el autor el carnaval para el momento de mayor oscuridad de Genaro. Porque hasta ahora era un estafador de poca monta, un tipo que especulaba con conocidos que lo podían llegar a meter en tal o cual club, o a patinarse la herencia familiar y demás. Pero el momento, digamos, de mayor... Sí, la degradación. La degradación, claro, esa sería la palabra, ¿no? La mayor degradación humana dentro de la obra pasaba en una noche de carnaval. Y este cuento de Benedetti tiene también algo de eso. Está narrado desde el punto de vista de una hermana menor. Y dice, se llama Cleopatra el cuento, y menciona: el hecho de ser la única mujer entre 6 hermanos me había mantenido siempre en un casillero especial de la familia. Mis hermanos me tenían, todavía me tienen, afecto, pero se ponían bastante pesados cuando me hacían bromas sobre la insularidad de mi condición femenina. Entre ellos intercambiaban chistes, de los que por lo común yo era destinataria,
pero pronto se arrepentían, especialmente cuando yo me echaba a llorar, impotente, y me acariciaban o me besaban o me decían, pero Mercedes, ¿nunca aprenderás a no tomarnos en serio? Mis hermanos tenían muchos amigos, entre ellos Dionisio y Juanjo, que eran simpáticos y me trataban con cariño, como si yo fuese una hermana menor. Pero también estaba Renato, que me molestaba todo lo que podía, pero sin llegar nunca al arrepentimiento final de mis hermanos. Yo lo odiaba, sin ningún descuento, y tenía conciencia de que mi odio era correspondido. Cuando me convertí en una muchacha, mis padres me dejaban ir a fiestas y bailes, pero siempre y cuando me acompañaran mis hermanos. Ellos cumplían su misión cancerbera con liberalidad, ya que, una vez introducidos ellos y yo en el jolgorio, cada uno disfrutaba por su cuenta y solo nos volvíamos a ver cuando venían a buscarme para la vuelta a casa. Sus amigos a veces venían con nosotros, y también las muchachas con las que estaban más o menos enredados. Yo también tenía mis amigos, pero en el fondo habría preferido que Dionisio, y sobre todo Juanjo, que me parecía guapísimo, me sacaran a bailar y hasta me hicieran alguna proposición deshonesta. Sin embargo, para ellos yo seguía siendo la chiquilina de siempre, y eso a pesar de mis pechitos en alza y de mi cintura, que tal vez no era de avispa, pero sí de abeja reina. Renato concurría poco a esas reuniones, y cuando lo hacía ni nos mirábamos. La animadversión seguía siendo mutua. En el carnaval de 1958 nos disfrazamos todos con esmero, gracias a la espontánea colaboración de mamá y sobre todo de la tía Ramona, que era modista. Así mis hermanos fueron, por orden de edades, un mosquetero, un pirata, un cura párroco, un marciano y un esgrimista. Yo era Cleopatra, y por si alguien no se daba cuenta, a primera vista de a quién representaba, llevaba una serpiente de plástico que me rodeaba el cuello. Ya sé que la historia hablaba de un áspid, pero a falta de áspid, la serpiente de plástico era un buen sucedáneo. Mamá estaba un poco escandalizada porque se me veía el ombligo, pero uno de mis hermanos la tranquilizó. No te preocupes, vieja, nadie se va a sentir tentado por ese ombliguito de recién nacido. A esa altura yo ya no lloraba con sus bromas, así que le di al descarado un puñetazo en pleno estómago que le dejó sin habla por un buen rato. Rememorando viejos diálogos, le dije, disculpa hermanito, pero no es para tanto. ¿Cuándo aprenderás a no tomar en serio mis golpes de karate? Nos pusimos caretas o antifaces. Yo llevaba un antifaz dorado para no desentonar, con la pechera áurea de Cleopatra. Cuando ingresamos en el baile, hubo murmullos de asombro y hasta aplausos. Parecíamos un desfile de modelos. Como siempre, nos separamos y yo me divertí de lo lindo. Bailé con un arlequín, un domador, un paje, un payaso y un marqués. De pronto, cuando estaba en plena rumba con un chimpancé, un cacique piel roja, de buena estampa, me arrancó de los peludos brazos del primate y ya no me dejó en toda la noche. Bailamos tangos, rumbas, boleros, milongas, y fuimos sacudidos por el recién estrenado seísmo del rock and roll. Mi pareja llevaba una careta muy pintarrajeada, como correspondía a su apelativo de cara rayada. Aunque forzaba un poco una voz de máscara, que evidentemente no era la suya, desde el primer momento estuve segura de que se trataba de Juanjo. Entre otros indicios, me llamaba por mi nombre. Y mi corazón empezó a saltar al compás de ritmos tan variados. En ese club nunca contrataban orquestas, pero tenían un estupendo equipo sonoro que iba alternando los géneros, a fin de, así lo habían advertido, conformar a todos. Como era de esperar, cada nueva pieza era recibida con aplausos y abucheos, pero en la siguiente era todo lo contrario, abucheos y aplausos. Cuando le llegó el turno al bolero, el cacique me dijo, esto es muy cursi. Me tomó de la mano y me llevó al jardín, a esa altura ya colmado de parejas, cada una en su rincón de sombra. Creo que ya era hora de que nos encontráramos así, Mercedes. La verdad es que te has convertido en una mujercita. Me besó sin pedir permiso y a mí me pareció la gloria. Le devolví el beso con hambre atrasada. Me enlazó por la cintura y yo rodeé su cuello con mis brazos de Cleopatra. Recuerdo que la serpiente me molestaba, así que la arranqué de un tirón y se la dejé en un cantero, con la secreta esperanza de que asustara a alguien. Nos besamos, y él murmuraba cosas lindas en mi oído. También me acariciaba de vez en cuando, y yo diría que con discreción, el ombligo de Cleopatra, y tuve la impresión de que no le parecía el de un recién nacido. Ambos estábamos bastante excitados cuando escuché la voz de uno de mis hermanos. Había llegado la hora del regreso. Mejor te hubieras disfrazado de Cenicienta, dijo cara rayada con un tonito de despecho. Cleopatra no regresaba a casa tan temprano. Lo dijo recuperando su verdadera voz y al tiempo que se quitó la careta. Recuerdo ese momento como el más desgraciado de mi juventud. Tal vez ustedes lo hayan adivinado. No era Juanjo, sino Renato. Renato, que despojado ya de su careta de fabuloso cacique, se había puesto la otra máscara, la de su rostro real, esa que yo siempre había odiado y seguí por mucho tiempo odiando. Todavía hoy, a 30 años de aquellos carnavales, siento que sobrevive en mí una casi imperceptible hebra de aquel odio. Todavía hoy, aunque Renato sea mi marido. Bueno,
Bien campero el vínculo, ¿no? Bien, claro, Sí. una cosa muy de patriarcado en su máxima expresión a lo largo de toda la historia, ¿no? El personaje femenino, la menor, la protegida, a su vez la maltratada por los hermanos y a través de los distintos personajes como lo es Renato, como esos otros personajes masculinos que aparecen en la obra, que tienen totalmente la decisión y totalmente el poder.